Amigos, a esta hora, 7:33 minutos, vamos a hablar de deporte. Sobre todo vamos a hacer balance de la actuación de nuestro equipo venezolano en la Copa Mundial de Béisbol Sub-12. Y nos acompaña desde Caracas Ricardo Gibbon Polanco, comentarista deportivo del circuito Unión Radio Noticias. Ricardo, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Siempre un gusto acompañarte en tu programa. Gracias por la invitación. Igual. Por cierto, Ricardo, antes de entrar a hablar de Venezuela, ayer en las redes sociales se me apareció un video, lo corroboro contigo, de un chamo de los Estados Unidos que se destacaba con 12 años, metió un jonrón de no sé cuántos pies. Increíble, Sí, ¿no? sí, Leland Henry, el primera base de la selección de los Estados Unidos, que sorprendentemente con 18 años, perdón, con 12 años, mide 1,80 m y pesa 100 kilos. Es uno de los honrones más largos que yo he visto para un chamo de esa edad, que de hecho estábamos en la transmisión y todavía no nos creemos el batazo. La pelota se fue por encima de una pared que está en el center field, pero de aire. Fue impresionante el batazo de este muchacho Leland Henry. Wow. Bueno, Ricardo, ¿cómo hacer un resumen del papel de Venezuela en esta Copa Mundial? Mira, ha sido un papel espectacular. Yo creo que Venezuela pudo haber sido finalista sin ningún tipo de problemas. Lamentablemente no se consiguió el resultado frente a los Estados Unidos en ese último juego de la Super Ronda. Yo creo que por diversas razones. Uno, el manejo del picheo no fue el mejor por parte del manager Rafael Herdé, pero al mismo tiempo estás compitiendo contra unos muchachos, contra los Estados Unidos, que se desarrollan desde muy temprana edad en este deporte y a un nivel muy superior al nuestro desde todo el punto de vista de preparación. Pero más allá de esto, la medalla de bronce conseguida por Venezuela es un grandísimo resultado. Los muchachos son excelentes jugadores, me mostraron un nivel de fundamentos, saber hacer las jugadas de rutina, las formas como atacar el rolling, las formas también cómo prepararse ante los turnos y hacer los ajustes picheo a picheo. Es algo muy típico de un jugador latino y que en este caso los venezolanos, bueno, lo potenciaron al máximo para lograr un gran torneo en la ciudad de Tainan, en China, Taipei, durante estas últimas 2 semanas. De alguna manera, lo que describes coincide con las expectativas que había. Sí, se tenían las expectativas de que Venezuela fuera finalista, de que Venezuela pudiera estar en esa fase final. Como te comento, lamentablemente no se pudo conseguir ese último encuentro donde China Taipei clasificó de manera invicta hasta el último juego de la Super Ronda donde cae frente a los Estados Unidos y luego en la final vuelve a caer contra los Estados Unidos. La selección de las barras y las estrellas ha ganado 5 veces este torneo de las 7 presentaciones que se tiene y yo creo que poner a Venezuela en esa final era lo que se esperaba. Lamentablemente no se consiguió el resultado, pero una medalla de bronce fue más que merecida para una muy buena selección de Venezuela, comandada por Alexandro Ladera, que fue el mejor bateador de Venezuela en este torneo, junto con Willy Rodríguez, y al mismo tiempo una excelente presentación del picheo, porque nos sorprendió en el primer juego un encuentro sin hit ni carreras que lanzó Willy Rodríguez ante la selección de Australia, pero después le siguió Francis Sandoval, la única niña en el torneo que lanzó extremadamente bien, y luego Denis Quintero, que fue el tercer abridor por Venezuela. Ellos tres hicieron un excelente papel, más allá de lo que pudieron haber hecho los relevistas. Caso Ender Acosta, que salvó el juego frente a Japón para conseguir la medalla de bronce, y otros lanzadores que hicieron un grandísimo trabajo. Fíjate, amigo, estamos escuchando a Ricardo Gibbon Polanco, comentarista deportivo del circuito Unión Radio Noticias. Son niños, son jóvenes de apenas 12 años. ¿Cómo describirlos y sobre todo cómo imaginarnos su futuro y qué análisis hay que hacer sobre nuestro béisbol organizado en esos niveles? Bueno, primero hay que hablar del nivel de organización que se tiene, porque si algo podemos hacer, quizás la contraparte contra el fútbol, es que el nivel de béisbol y la preparación que se tiene del béisbol, la organización que se tiene en torno al deporte, desde niveles muy bajos, desde niveles muy menores, es muy superior. Y por supuesto, cuando vemos que estos muchachos vienen preparándose torneo tras torneo, que tienen participaciones internacionales como esta, que además en cualquier parte de nuestro país siempre hay un campo de béisbol para poder jugarlo,
y hay mucha organización con respecto a esto. Los frutos se van a ver en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Acabamos de ver a una selección jugar en el sub-12 en China, Taipei, y ya en cuestión de 3 semanas vamos a ver a la sub-18 también hacer lo mismo en la misma ciudad, representando a nuestro país con el mejor de los logros. Se habla mucho de las competiciones más bien a nivel mayor, que yo creo que en clásicos mundiales, en series del Caribe, es a lo mejor donde nuestro país ha quedado de ver, sobre todo en los últimos años. Pero cuando hablamos de nuestros chamos, cuando hablamos del futuro que tienen estos niños, el cielo es el límite. Qué increíble. Ricardo, ¿cuándo volveremos a encontrarnos con esta Copa Mundial de Béisbol? Desde ya, ¿qué se puede saber al respecto? Se hacen todos los años. De hecho, nosotros el año pasado también tuvimos la oportunidad de llevarles para BM Sport el Mundial Sub-12, el Mundial Sub-15. Ahorita, en 3 semanas, ya viene el Mundial Sub-18. Entonces, es cuestión de la organización de la Confederación Mundial de Béisbol que hace estos torneos todos los años. Y en el caso de Venezuela, ¿qué tipo de preparación tenemos y qué viabilidad tenemos para aprovechar próximas oportunidades, las que estén programadas? No sé qué información tienes al respecto para que estos muchachos, esta generación se siga fogueando. Bueno, ya ellos regresan a Venezuela y continúan cada uno con sus equipos y con sus diversas organizaciones de béisbol menor para justamente, bueno, seguir creciendo y seguir con el desarrollo. La federación es la que se encarga de hacerle el seguimiento a cada uno de ellos junto con sus managers para ver a quienes convocan para los siguientes torneos, pero es cuestión de ir jugando béisbol, subiendo de categoría y por supuesto seguir creciendo y desarrollándose en el deporte. Estados Unidos y China, Taipei, en la final. De Estados Unidos, por supuesto, ya sabemos la tradición, la dedicación, el desarrollo, el tamaño que tienen como peloteros en todos los niveles. Y fíjate que, oye, el continente asiático sigue posicionado, ¿verdad? En el liderazgo. El desarrollo y la formación del béisbol en Asia tiene métodos distintos o muy distintos al de los Estados Unidos, porque, oye, fíjate hasta dónde han llegado, ¿no? Yo no creo que sean muy distintos en los métodos de preparación, pero sí veo una disciplina propia de la cultura Mm. asiática que es en muchos casos envidiable y en muchas cosas para emular. Los jugadores asiáticos son muy disciplinados, son muy respetuosos con el juego. Algo que nos llamó mucho la atención y que siempre es bueno destacar de los asiáticos, tanto en este caso de China, Taipei, pero sobre todo de la cultura japonesa. Cada vez que llegaban al plato se hincaban para hacer reverencia y para saludar al manager, al catcher y al lanzador. Incluso cuando se veían los batazos, los cuadrangulares, ya sea de Venezuela, de Dominicana o también de los Estados Unidos, los jugadores asiáticos le daban la mano al jugador que iba corriendo las almohadillas por el cuadrangular, lo felicitaban por el batazo. Wow. Esto es algo muy propio del béisbol asiático y en la preparación no hay mayores diferencias, solo que la cultura asiática es quizás mucho más disciplinada a la hora de aprender algo nuevo y de mantenerlo que probablemente la cultura occidental. Mira, hablando de esas cosas y en contraste, fue noticia esta semana el derechazo de José Ramírez, ¿vale? Sí, sí, un derechazo que le dio a Tim Anderson, el jugador de los Medias Blancas de Chicago, que en mi opinión es algo innecesario llegar a esas instancias, pero destacó el jugador dominicano, José Ramírez de los Guardianes de Cleveland, Sí. que ya habían tratado innumerables veces de decirle que ese tipo de cosas no se podían hacer. Y dijo algo muy bonito. Él dijo, mira, nosotros los peloteros somos personas que estamos buscando futuro, desarrollarnos, tenemos Exactamente. familia. Oye, esto es delicado, puede haber una lesión que acabe con la carrera de alguien. Pero yo te digo una cosa, fue un derechazo, él desequilibrado. Si le da el derechazo con las dos piernas firmes en el piso, no te quiero contar. Le estuvieran contando todavía el de Chicago, madre de Dios. Bueno, Sí, bueno, es que Ricardo, le apagaron las luces. oye, viendo estrellitas. Ricardo, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, fuerte abrazo para ti también y saludos a todo tu equipo. Ricardo Gibbon Polanco, comentarista deportivo del circuito Unión Radio Noticias. Volveremos.